Hola, bienvenidos. En este video vamos a tratar el capítulo 11 del libro de legislación que trata sobre los derechos intelectuales y que abarca tanto el derecho de autor como propiedad industrial. Dentro del marco jurídico de la propiedad intelectual vemos que se encuentra regulado las creaciones, ya sean literarias, científicas, técnicas, invenciones, dibujos, marcas y modelos industriales. Todo esto se encuentra protegido en la Constitución Nacional, en el artículo 17, en cuanto dice que todo autor es propietario de su obra, de su invención o descubrimiento, por el término que le acuerda la ley. Asimismo encontramos las distintas leyes, como la ley del régimen legal de la propiedad intelectual, la ley de patentes y modelos de utilidad, la ley de marcas, la ley de transferencia de tecnologías, el decreto ley de modelos y diseños industriales y diversos tratados internacionales como la Convención de Berna para la protección de las obras o el Convenio de París para cuestiones de propiedad intelectual. Para un mejor estudio del capítulo lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes, por un lado la propiedad industrial y por el otro lado los derechos de autor. La propiedad industrial va a estar compuesta por las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños y modelos industriales, y por el otro lado tenemos el derecho de autor, que son las producciones científicas, literarias y artísticas, escritos, obras dramáticas, composiciones musicales, dibujos, pinturas, escrituras, planos, mapas, software, base de datos, fonogramas, videogramas, obras multimedia. Los derechos de autor básicamente lo que protegen es la creación original, no las ideas. Es decir, la protección de estos derechos se realiza sobre la forma en cómo se plasman esas ideas y no sobre las ideas en sí mismas. Estas creaciones por lo general llevan el nombre de obra y tenemos, como vemos, distintas obras artísticas, literarias, científicas, programas informáticos, por eso los softwares se encuentran protegidos por el derecho de autor. ¿Quiénes pueden ser titulares de los derechos de autor? Bueno, por supuesto el autor de la obra, los herederos o derechos habientes, aquellas personas que con permiso del autor la traducen o la modifican, personas físicas o jurídicas que realizan una obra por encargo en desempeño de sus funciones laborales. Esto lleva a entender que el autor o el titular del derecho no siempre son las mismas personas, pueden diferir, pueden ser distintas personas. El autor ejerce sobre su obra un derecho de propiedad, un derecho patrimonial, que hace que pueda disponer de ella, que la pueda publicar, que pueda ejecutarla, que pueda representarla, exponerla en público, pueda traducirla, adaptarla, autorizar a un tercero a su traducción o a su reproducción. En cuanto a la vigencia del derecho, esta cobertura es durante toda la vida del autor, y una vez producida su muerte es de 70 años a favor de sus herederos o derechos habientes, y luego de este lapso pasa a ser de dominio público. En los casos de las obras que son realizadas en colaboración, este lapso o este tiempo se empieza a contar a partir de la muerte del último autor o colaborador. Y en aquellos casos en donde el autor fallece y no tiene herederos, esa obra pasa a dominio del Estado. El órgano competente para el registro de estas obras es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es donde se depositan y se solicita la guarda de las mismas. A su vez, la dirección ha descentralizado la recepción de algunos tipos de obras en otros entes, como es el CESI, SADAIC y CAPIF. El CESI es la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, se encuentra en la Cámara de la Industria Argentina del Software, y en estos casos, bueno, existen tres formas de registrar un software en propiedad intelectual. Una es a través de hacerlo por medio de obras inéditas,
otra es a través de las obras publicadas o a través de los contratos. Una obra inédita es aquella que los autores o los titulares solamente la utilizan en forma personal o, por ejemplo, se encuentra usando ese software dentro de una empresa, o sea, no hay una distribución. La obra pública sí son aquellas que se venden, que se regalan, que se distribuyen. Y la tercera forma de registrar un software es a través de un contrato, de contratos de licencia de usos o cesión de derechos. El registro lo que le otorga el titular va a ser la opción de prohibirle el uso o la explotación a un tercero sin su autorización. Asimismo, depende de cómo fue registrada esa obra, los años de protección van a variar. En el caso de la obra inédita es de 3 años y se renueva cada 3 años, y la obra publicada es cada 70 años. Bueno, por último, en lo que tiene que ver con derechos de autor, tenemos distintas disposiciones específicas, como es, esto ya lo vimos al principio, bueno, de derecho de propiedad, que es la prohibición de publicar por terceros. En este caso es que no se puede publicar sin permiso del autor o derecho a ventes una obra. Hay una excepción, que es el caso de los fines didácticos o científicos. Después tenemos la representación o venta de una obra. La representación es cuando el titular le hace entrega de la obra a un tercero para su representación pública. La venta es cuando se vende o se cede de forma total o parcial ese derecho sobre esa obra, y quien la adquiere no puede modificarla. Lo mismo sucede en un contrato de edición, donde el titular de la obra se obliga a entregarla a un editor y ésta la reproduce y la difunde y la vende, pero no puede modificar esa obra. Luego tenemos disposiciones especiales, como es el caso de los retratos fotográficos que están relacionados con los derechos de la imagen, que no pueden ser publicados sin la autorización de la persona o sus herederos, y en el caso de los menores sin la autorización de sus padres o de sus representantes legales, pero transcurrido un tiempo de 20 años, ya esa autorización caduca y no es necesaria. Luego tenemos los discursos políticos, literarios y conferencias que no pueden ser publicados sin autorización expresa del autor, y en el caso de las obras extranjeras, se debe acreditar que en el país donde se haya realizado su publicación se haya cumplido con todas las prescripciones legales de ese país. Y para aquellas obras que tienen que ser traducidas, su inscripción se debe realizar dentro del año en que se realizó la traducción, de lo contrario no pueden ser inscriptas.